sujeto o color político ¿saben qué es lo triste? De que un tribunal de garantías en sus resoluciones, en la agencia, en la resolución no puede ser posicionada. Por eso que diga la juez de Santa Cruz, no, lo van a aprender, ¿no? Ese es el pentagrama crítico, ¿no? De la resolución, un poder muy... Mira, las resoluciones de técnica. Pérez está siendo famoso, ¿no? Por sus resoluciones. Es triste. Muy menos que tomar partido. Eso era político. Creo que hay que fundar una corporación ciudadana, así que se llama cambio, sí, pero no así, ¿no? Es triste. Mi proyección es que tal vez viene elecciones. Todo está mal, ¿no? Es delicioso el chocolate marrón. Ahorita hay que comprar 5 pesos. Costaba 2, 6, 5 pesos. Hasta por 50. Y los de 2 pesos. No, eso lo fijo mis amigas. El Nescafé, ¿recuerdan? El de vidrio, ¿no? Yo compraba con 27. Ahora está 60. Cada día llegamos. Y es mucho, ¿no? El pan también sería todos Sí. Más chiquito. No vamos a pasar clases de estacionamiento del suelo, ¿ya? No, examen. Y ustedes que verifican. Tú, no sabes. Bien, a ver. La alumna de la lista le mandé, ¿no? Por favor, una ayudita ya. No, usted gracias por la tabuladita ya de la asistencia, ¿no? Porque más tarde está para... Si puede, 2 días antes del examen, ¿no? Se puede. No, no hay problema, ya. ¿Cuándo sería el 29? A ver, el 10, 19. Jueves siguiente semana, jueves. Bien, jóvenes, vamos a empezar, ¿ya? Estamos en el tema 4. ¿Alguien puede leer? Órganos de investigación en delito de acción pública. Dirección Nacional de Bueno, jóvenes, una remembranza, si vale el término, o rememorando. El derecho jóvenes es un conjunto, ¿no?, de normas que regulan ¿qué? El comportamiento y la conducta, ¿no?, del ciudadano ante el Estado. Hay un contrato, ¿no?, un contrato social que tiene el honor de normativo. Todos tenemos derechos y obligaciones. Y en materia penal, la ley penal dice: si una conducta es punible, reprochable, jurídica, debe ser sancionada. Pero debe ser sancionada bajo un tamiz precedente, ¿no? Es decir, hay que investigar y demostrar si esa conducta realmente es jurídica, y típica, ¿no? Si él es así, ese sujeto que acciona una conducta típica debe merecer una sanción. Para realmente saber si esa conducta se subsume un tipo, debe haber una investigación. Debe efectuarse una acción
Ya sabemos, ¿no? Cómo se la apertura de una acción penal, ¿no? Cómo se querella, acción directa y juicio, ¿no? Y esta investigación, jóvenes, tiene que ser obviamente guiada o en muleta o en sintonía con respecto a las garantías constitucionales o de derechos humanos. Todo, jóvenes, tiene que ser en base a los aspectos de los derechos. Para entrar un poquito allí en ese terreno, leeremos, por ejemplo, el artículo 100, a ver, ¿alguien? Perdón, el 72, el 13 primero. No va a entrar al examen esto, pero estamos entrando, ¿no? Pero entrar al examen ya sabe, lo que está en el tema, ¿no? Y los plus en las respuestas american también un plus en la nota, ¿no? Aumentar, ampliar, conectarse, ¿no? ¿Se entiende, no? Las respuestas no tienen que ser. A ver, 13, creo que dice legalidad, si no me equivoco, a ver. Artículo 13. Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. Ya. Entonces, para una investigación, ¿qué colecta? Bueno, prueba, ¿no? Elementos de convicción. Pero esta prueba no tiene que ser solo para acreditar la autoría, sino también para eximir, ¿no?, de esa autoría. Entonces, tanto la culpabilidad como la inocencia. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien. Y el artículo 3 establece que toda la prueba debe ser colectada de manera lícita, ¿no? Y si no es obtenida de manera lícita, ¿esta prueba podrá ser valorada? ¿Tendrá su peso específico? No. Para eso leeremos el artículo 72. Vamos a llegar. 72, exclusión del... Perdón, no. Sí, el 72 objetividad. A ver. Artículo 72. Objetividad. Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes. En su investigación tomarán en cuenta no solo las circunstancias que permiten comprobar la acusación, sino también que sirvan para eximir la responsabilidad al imputado, formulando sus requerimientos conforme a este criterio. Bien. Entonces, el Ministerio Público, que es el titular, el Ministerio Público es el titular, recuerdan, de la percepción penal, ¿no? Excelente máster, dice nota de investigación. Siempre debe, reitero por segunda vez, colectar las pruebas de manera lícita, de acuerdo a la convencionalidad, a las internacionales de derechos humanos, el derecho del Estado, etcétera, etcétera, y el procedimiento, ¿no?, penal. Pero esta colección de pruebas no solo debe inclinarse o focalizarse a probar y probar una acusación, ¿no?, forzar una acusación, no. También debe velar con la colección de pruebas que permitan, tal vez, alegarla o sustentar la inocencia del denunciado. Hoy en día, ¿se acuerdan? Habíamos martillado el adjetivo con mucha incisividad de que hay mucha configuración de acusaciones falsas, ¿no? Las acusaciones falsas, jóvenes, tienen a veces mejor puerto que las acusaciones reales. ¿Por qué dirán ustedes? Porque cuando yo armo un caso, construyo una acusación falsa, con los pequeños detalles, ¿entiendes? No hay todo. Muchas veces las acusaciones reales son tan sinceras, tan espontáneas, no se detienen para construir de forma detallada. Eso es lo peligroso. Eso es realmente lo peligroso. Y si estas pruebas no son obtenidas de manera lícita, no van a ser valoradas en juicio. Vean el 172, si no me equivoco. Sí. Bueno, no digo la norma, es el procedimiento, ¿no?
conclusión dice. Sí, a ver. Artículo 162. Descripciones probatorias. Carecerán de toda eficiencia y eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las convenciones y tratados internacionales vigentes, este Código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de la información originada en un procedimiento por medio ilícito. Eso bastante. Seguimos quedando, ¿no? Sobre la prueba lícita y ilícita legalidad. Y si esta prueba no es obtenida de manera lícita, no tendrá eficacia probable. Es más, leeré un artículo de ciencia, si no me equivoco. El observante debe decir. En observancia, artículo 100, no se podrá fundar ninguna decisión contra el imputado si en la recepción de su declaración no se observaron las normas establecidas en el presente capítulo. Entonces, toda la investigación debe basarse en obtención de pruebas lícitas, respetando las garantías jurisdiccionales, tratados internacionales. Ahí está muy bien. Un ejemplo les pongo, entre paréntesis. El otro día hubo un juicio muy grande, donde estaban con víctimas múltiples, millones. Y se planteó una nulidad absoluta en base al artículo 100. Un abogado muy hábil dice: señores miembros del tribunal, voy a plantear una nulidad absoluta. Este juicio no tiene sentido. Me dejo entender, van a estar hablando mis palabras, ¿no? Me dejo entender y me remito a la declaración del indefendido, hojas 50. Visualicen ustedes, está a golpe de vista suyo, el expediente está en óptica directa de ustedes. ¿Tiene firma del fiscal esa declaración? El tribunal ve, recibe los secretarios. No tenía firma del fiscal esa declaración. Se activa el artículo 100, sí, no se observó las formalidades. ¿Es nulo todo el proceso? Sí. Y ahí viene la teoría del árbol envenenado, ¿no? La exposibilidad de lo que se llama. Imagínense, se ha tenido que anular todo el juicio hasta volverle a tomar su declaración. Un ejemplo más, por ejemplo, para que entiendan, después vamos a entrar al tema. El 219, solo hay que ver el 219 índices de conocimiento de personas. Voy a explicar un pequeño ejemplo. ¿Sí? Vamos a llegar a medios auxiliares de prueba. En este caso, este es un medio auxiliar de prueba. Lo que dice este artículo nos establece la construcción de este medio auxiliar de prueba, lo que se llama el desfile identificativo. También debe explicar ustedes, ¿no? Hay posibles autores, la víctima se conforma un cuadro de 5 personas y la víctima reconoce, ¿no?, al agresor. Puede ser una lesión gravísima, ¿no?, una tentativa de homicidio, asesinato. Pero este artículo 219, lo vamos a leer después, establece características y procedimientos específicos. 1. La víctima debe establecer, antes de visualizar al cuadro humano, para identificar al posible agresor, tiene que declarar cuándo vio al autor, qué características tenía el autor, qué rasgos somáticos, ¿no?, corpóreos, etc. Y exige este artículo que debe conformarse ese cuadro humano con personas de rasgos similares. ¿Se entiende, no? Lo vamos a poner de cada pueblo un ciudadano, ¿no? Un chino, ¿no? Un moreno, ¿no? Un atlán, uno de un 80, uno de un 50, no. Fíjense, de rasgos similares. Había una película con Judy Foster, que Venganza, creo que se llama, donde la quitan la vida a su pareja. No sé si es el Rock, donde un sujeto de la Mara Salvatrucha le quita la vida. Ella tenía en su mente, en su retina, la fisonomía, ¿no? ¿Qué hicieron? Buscaron 5 personas de similar característica. Les pusieron una solera blanca, les tatuaron, ¿no?, el mismo tatuaje, ¿no?, en sus hombros, corte bajo, etc. Y ella se conoció.
Hubo un caso grande también en Bolivia. Les explico esto para que entiendan que la investigación tiene, y los horas de investigación tienen mucha trascendencia, son determinantes. Hubo un cuadro, un asesinato, donde la persona decía: el sujeto que se hizo la vida a mi pareja se bajó de una motocicleta, me dio unos 60 y tenía una característica de un pie más corto que el otro, ¿no? De unos 60, unos 50 kilos, de unos 70. Hizo la fiscalía, respetando las garantías constitucionales, respetando, pero se genera un cuadro humano donde había un sujeto que medía 80, uno pesaba 90 kilos, otro 40, y había una sola persona que era Zenguito. ¿A quién cree que identificaba la víctima? A Zenguito. Y no era el autor. ¿Entienden, no? Vean la importancia de seguir el procedimiento y obtener pruebas de manera lícita. ¿Qué pasó? Cuando se hacía el desfile probatorio, el abogado sabio, señor miembro del tribunal, va a plantear exclusión probatoria. Nos detendremos a leer el artículo 172. Bajo el nombre juris procesado procedimental de exclusión probatoria. Nos remitiremos al artículo 219. ¿Qué exige? ¿Qué exige? Que se conforme un cuadro humano, ¿no? Con las características similares, etc. Y me permití, discúlpeme, traer un data, ¿no? Un pone las fotos, ¿no? Observen, se cumplió el 172. ¡No! Y ahí en el recuerdo se puede esa frase, ¿no? Aquí hay de cada pueblo ciudadano, de cada raza, un representante, un moreno, un sujeto con rasgos asiáticos, etc. Imagínense, vean la contundencia. Uno pesa 90, otro debe pesar 50, etc. ¿Se cumplió el procedimiento? No. ¿Qué cree que hizo el tribunal? ¿Validó esa prueba o la excluyó? La excluyó. Y era la única prueba. ¿La no juicio del abogado? Lo excluyeron. ¿Por qué? Porque no se siguió la obtención de prueba de manera lícita y de manera procedimental. Les transmito esos dos ejemplos pequeñitos para que entiendan qué importante es la investigación. Y qué importante es la actuación de los operadores de justicia, de los órganos de investigación, el tema al cual vamos a ingresar. ¿Quién es el titular de la investigación, pues? ¿Qué artículo dará este mandato, otorgará este mandato constitucional? Piensen, busquen, a ver, en trabajo, en la Constitución está, ¿no? ¿Quién es el persecutor por excelencia? ¿Qué? No, pero el mandato constitucional. Si es un mandato constitucional, tiene que estar en la 225, ¿alguien lea? Constitución política, ¿no? 225 de la Constitución. Ministerio Público. A ver. Artículo 225. El Ministerio, parágrafo 1. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía. Eso va a estar. Muchas gracias. ¿Quién ejerce la persecución penal en vez de la acción pública? El Ministerio Público. A través de los fiscales, ¿cierto? Ahora estamos al tema. ¿Cuál es el primer artículo del tema 4? 70. Adelante. Ministerio Público. Artículo 70. Funciones del Ministerio Público. Corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con ese propósito se realizarán todos los gastos necesarios
conforme a las disposiciones previstas en este código y en su ley orgánica. Igualmente deberá actuar ante los jueces de ejecución penal en todo lo relacionado con el cumplimiento de la pena. Segundo paréntesis, no soy legislador, pero aquí dice para preparar la acusación. No siempre, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Que no siempre para preparar la acusación, pues es también para colectar pruebas para absolver, ¿no? Pero lo que nos interesa es el artículo. ¿Quién promueve la investigación? El Ministerio. ¿Quién ejerce? El Ministerio. ¿Responsable ante quién? Ante la instancia jurisdiccional. Pues vamos a ver. No se olviden, jóvenes. ¿Quién es el ente constitucional de la protección penal pública? El Ministerio. ¿Quién dirige la investigación penal? El Ministerio. A través de los. ¿Estamos bien? Pregunta de examen casi seguro. Casi, ¿no? Pero ese casi puede ser no. Pero, ¿será el Ministerio Público suficiente los fiscales de materia para promover una investigación? No. Seguimos leyendo, ya, seguimos leyendo. Artículo 71. Sí. Artículo 71. Ilegalidad de la prueba. Los fiscales no podrán utilizar en contra del imputado pruebas obtenidas en violación a la Constitución Política del Estado, convenciones y tratados internacionales vigentes y en las leyes. Pues sí, una pregunta innovadora, si va del término, ¿no? Que genere un jalón a la inventiva, a la superación de cada uno. Yo les preguntaría, ¿la investigación tiene que ser pura? Obviamente sí. ¿Tiene que colectarse elementos lícitos? Obviamente sí. No tiene que munirse el Ministerio Público de prueba ilícita, ¿no? Obtenida ilegalmente, ¿no? ¿Podría mencionar algunos artículos? ¿Usted no es respuesta? ¿Qué artículos mencionaría? Ya les he dado la respuesta en la pregunta, ¿no? Pero solo tiene que precisar qué artículos, ¿o no? Claro, el 71, ahorita lo leí, pero ¿qué más? El artículo 13. Legalidad de la prueba. ¿Entiendes, no? Pueden hacer un cóctel, ¿no? ¿O no? El artículo. ¿Entiendes? Estamos entendiendo ya, sí. Yo sé que no se va a olvidar. Pero ya les dije, como gran pared siempre, no me interesa que aprendan de memoria, ¿no? Porque se van a olvidar mañana, ¿no? El otro día fui de a una universidad privada. Se equivocaba en una palabra de memoria, ¿no? La semana que viene se acordará, ¿no? La respuesta sería, ¿no? Interesante decir, sí, es evidente, las garantías jurisdiccionales están insertas, ¿no? En el artículo 109 al 124, ¿no? Que nos da un manto constitucional. También el artículo 410, 256 de la Constitución los emite a los tratados convencionales, ¿no? Tratados internacionales que deben ser de aplicación preferente o preferente. También el procedimiento puede establecer el artículo 13, 72, 71 que establece que la prueba, ¿se entiende, no? Puede ser una respuesta interesante, ¿sí o no? Si alguien hace esa respuesta, ya no se visto las otras preguntas, no tienen sentido. ¿Sí o no? Bien. Entonces, recuerda, seguimos girando, ¿no? La legalidad, la obtención lícita, ¿no? Sin vulnerar derechos, ¿no? Sin vulnerar garantías. Seguimos entonces. El 72, por ejemplo, de Silvestre Robón, creo que es el que sigue, ¿no? Sí. Ya, vean. Artículo 72. Objetividad. Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes. En su investigación tomarán en cuenta no solo las circunstancias que permitan 247 convertir en la legislación
Legislación Penal 2019, Código de Procedimiento Penal. Comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado, formulando sus requerimientos conforme a este criterio. Ser objetivo en la vida es difícil, ¿no? Cuesta y es difícil ante cierta coyuntura. Hace una semana una fiscal con un caso de violación que no existía, tuvo que aprender a denunciar, a salir a denunciar. Esa fiscal decía, tenían que hacerlo. Estaban las víctimas, no estaban las instituciones, no sé por qué no les entendían. Yo le dije, pero ¿y por qué no actúa con objetividad? Después me van a denunciar, ¿sabes? La presión social, vos poco y no de momento. Y decíamos de esa parte, estamos con otra persona más, ustedes tienen que salvar el caso. ¿Cómo vamos a salvar? Si ustedes tienen la fuerza, no tienen la institucionalidad, ¿no? El peso del aparato del Estado. Nosotros somos simples mortales. ¿Qué significa esto? ¿Por qué les cuento esto? Y se logró que no lo detengan, pero y al salir por poco nos saludan con piedras, los hurtos como azotadas, ¿se entienden? O sea, y alguien me preguntó, me decía, ¿y usted, doctor, no debe tener hijas, no? ¿Por qué no? Para hacer eso. Sí, le digo, tengo 3 hijas, pero también tengo un hombre que no quisiera que esté aquí, ¿no? Y siendo arriesgado a una detención preventiva sin prueba. Entonces, no solo piensen en las hijas, piensen también en los. Entonces, este artículo, jóvenes, es muy difícil aplicarlo, implementarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces actúa, la mano de la justicia actúa con temblor, ¿se entiende? Y otra cosa es, como decía alguien, no la frase ser, otra cosa es con guitarra, ¿no? Tal vez fácil criticar, ¿no? Pero Estar en la posición. es diferente, ¿no? Entonces, este artículo es muy importante. Úsenlo alguna vez para algún alegato que muchos funcionarios del Ministerio Público tienen un enfoque muy inquisitivo, ¿se entiende, no? O sea, uno es denunciado y es culpable, ¿no? Ya, ¿no? Si hubiera pena de muerte, yo creo que la pide, ¿no? Y reconozco, yo en mis años más también tenía una línea inquisitiva, ¿no? ¿Se entiende, no? Se va forjando el ser humano. Pero no se olviden que el Ministerio Público no es solo un ente de persecución penal, solo para sustentar una acusación, sino también para eximir ese esfuerzo. ¿Entienden? Por ejemplo, esto más les cuento rapidito para que no se les vaya a olvidar. ¿Qué paréntesis? En un juicio, un triple asesinato, nace un testigo estrella, una prueba extraordinaria. Ya vamos a ver cómo se maneja la prueba extraordinaria. Y lo traen en avión desde el Beni hasta el creo que hasta Pablo, extraordinario, no sé. Llega y era un asesinato en una calle donde, no miento, dos albañiles por evitar un robo de un accesorio, ¿no? Los gachitos se meten, ¿no? Dicen, no hagan eso, no, te van en pum, con asestos de puñal, ¿no? Y en tora, los matan, mueren. Es muy difícil. El testigo estrella dice, acusando a un inocente, dice, yo vi, por salvar a otro, yo vi, dice, yo estaba trabajando en taxi, estaba pasando por aquí, y el juicio era después de 6 años o 5 años. Yo vi, dice, en la esquina, y lo vi un muchacho, y lo describe pues como fuera un dibujante, ¿no? Estatura de unos 1,58, delgado, corto, hombro, imagínense, ¿no?
y sacaron un puñal con mango anaranjado. Y hombre nuclear, ¿no? El Superman, esa visión. Entonces nosotros elegimos pedir la palabra y dijimos, bueno, estamos acá ya in situ. Generar una praxis de visualización, la venia del tribunal. ¿Verdad? Allá hay una señora que está vendiendo, usted dice que ha percibido el hecho. ¿Sabe qué está vendiendo? No se ve. No se ve. ¿Usted tuvo problemas visuales? ¿Algún problema óptico estos años? No. ¿Su visión sigue como a 5 años? Sí. Pero no ve, si usted vio el mango, ¿no? La señora, y no ve lo que está vendiendo la señora. Creo que está vendiendo rellenos. No, no son. Y ve al joven que está al lado, ¿qué corte tiene? No veo. Si usted vio esa vez, corte hongo. ¿Qué hicimos? Lo desacreditamos al y le dijimos nuevamente con la vena del tribunal. Ustedes tienen que llegar a la verdad material, señora juez. Aquí está la OTV. Quisiera formular una pregunta y el abogado, no, ¿cómo va a preguntar si no es testigo? La verdad material. Nos permitieron, a causa de que podía ser un defecto futuro. Y el de la OTV le preguntamos, ¿estos árboles existían? Porque él decía, no, estos árboles estaban de este tamaño, ¿no? Le dijimos, hace 5 años estos árboles tenían el tamaño, señor. No, tienen, ¿no? Testigo. Pero el tribunal igual valoró ese testigo. ¿Qué debería hacer el tribunal? No valorar. Antes hizo una reflexión. La objetividad. El tribunal debía valorar como elemento contraproducente o no la declaración de ese testigo, ¿sí o no? Entonces, la objetividad forense es eso. Generar una conducta donde el sujeto es inocente, la presunción de inocencia. Puede que sea culpable, puede que no, pero debemos activar el debido proceso, la legalidad, la obtención de la prueba, no que hemos leído tanto minutos antes, ¿sí o no? Por eso no se olvide, el fiscal debe siempre colectar elementos de comisión, no solo para sustentar la acusación, sino también para eximir de responsabilidad al. ¿Ya? Bien, vamos a otro artículo. Artículo 71. Actuaciones fundamentadas. Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias y en el juicio y por escrito en los demás casos. Las resoluciones jóvenes, autorresoluciones, sentencias, tienen que poseer dos características, deben ser fundamentadas y motivadas. ¿Me dejo entender? ¿Qué es la motivación? Deben establecer los motivos suficientes por las cuales se han arribado a una decisión, un decision. Y la fundamentación tiene que construir en base a la norma el por qué llegan a esa resolución. No es decir, no se declara culpable, se condena a 5 años a Federico Pérez porque parece que es él. Por esto, ¿no? En base a la prueba, artículo tanto. Construir una resolución fundamentada y motivada. Bueno, ahora los doctrinales ya nos complican la vida, ¿no? Coherencia, tiene que ver con congruencia, interna, externa, mediana. Lo que nos sirve tiene que ser motivada y fundamental. ¿Por qué jóvenes? Porque si el juez carece una decisión de esta fundamentación y motivación, puede incluir también conducta típica del operador de justicia, un cumplimiento de deberes, ¿no? Una resolución contraria a la ley, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Prevaricato. Un pequeño ejemplo.
121.20 de la ley 260. ¿Tiene? Vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando no cumple con esto. La ley 260, ¿no? El 20 creo que es. El 121, ¿qué dice arriba? Faltas muy graves debe decir. Que la falta muy grave en el Ministerio Público es destitución o destitución por institución. Lean el... No el 20, el 18 debe ser. No, el 121 me da 18. Dictar resoluciones. Lean, escuchen. Sería artículo 121, faltas muy graves. 18. Dictar resoluciones indebidas o insuficientes fundadas. Solo está, o insuficientemente fundadas, ¿no? ¿Se entiende, no? No más habla. Es por eso que el rol del juzgador, estimados alumnos, no es dibujo libre. Por eso alguien decía que los operadores de justicia deben tener varias características: probidad, capacidad, academia, honradez, suficiencia, ¿no? Etcétera. Perdón, encontramos también, ¿no? O sea, no sé. Es difícil también, ¿no? Por eso es que con muchos respetos a los operadores de justicia están grabando, ustedes no te roban por difamación, no todos, pero no todos los operadores, pero por ciertos operadores está decantada la justicia, ¿se entiende? ¿No? O sea, ya estamos entrando a un desencanto, ¿no? Estamos entrando a un desencanto porque hay tribunales, por ejemplo, yo no soy tan nuevo, pero tampoco también ya soy viejo, ¿no? Pero a veces ya no, uno ya no sabe a dónde va a ir, ¿se entiende? ¿Qué es resultado? Ojalá, digo, la inteligencia artificial dijera, no, los demás, ¿no? Ganó, ¿no? La razón, sería. Entonces, jóvenes, este artículo establece el 73 que toda resolución debe ser fundamental, tiene que tener su fundamento, su construcción, su motivación. En síntesis, jóvenes, tiene que convencer esa resolución, tiene que tener una fuerza de convicción. Ahora bien, aquí viene el otro problema. Lastimosamente los abogados no aceptamos una resolución, por más clara que sea, cuando perdemos, ¿no? Siempre no, pues se equivocaba, ¿no? Vamos a apelar, traerle más dinero, vamos a apelar, ¿no? Pero tiene que tener su... Vamos al otro. Policía Nacional ¿Qué artículo es? 74. Ya, un ratito. Les decíamos hace 2 o 3 minutos que el Ministerio Público solo no puede investigar, ¿no? Necesita brazos operativos y brazos científicos. ¿Cierto? Ya, entramos a eso. Policía Nacional e Instituto de Investigaciones Forenses. Por si acaso, el brazo operativo de la policía y el brazo científico es el IDIF y el INCUB. Vamos a ver aquí, ¿ya? Artículo 74. Policía Nacional. La Policía Nacional en la investigación de los delitos se encargará de la identificación y aprehensión de los presuntos responsables, de la identificación y auxilio a las víctimas, de la acumulación y seguridad de las pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige la investigación, diligencias que serán remitidas a los órganos competentes. Siempre tiene, pero la policía que actuar bajo la disposición y la dirección del Ministerio. Y seguimos. Artículo 75. Instituciones de investigación forense. Un ratito. A ver, una investigación forense. Más allá del brazo operativo, la policía tiene que identificar, tomar declaración, acumular pruebas, ¿no? Auxiliar a la víctima, ¿no? Etcétera, cumplir las directrices del fiscal, etcétera. Pero
en muchas investigaciones, el conocimiento del Ministerio Público y el conocimiento operativo de la policía no es suficiente. No. Muchas veces se necesita un criterio, ¿qué criterio? ¿Sí? Técnico, científico, no, experto. Por ejemplo, en un delito de falsedad material. La falsedad material, ¿qué se diferencia de lo ideológico? A ver. Despierte, jóvenes. Si hablen fuerte. La falsedad material es forjar todo un documento, ¿no? Todo. La ideológica es insertar datos falsos en un documento verdadero. ¿Está bien? ¿Está ahí? Si quiere ampliar un poco más, creo que está en 192 y 199. Bien. Entonces, en una investigación el fiscal dice todas las declaraciones, ¿no? La policía identifica a los posibles autores. Pero esta falsedad es un delito que necesita el insumo y el aporte de un técnico, ¿no? De un experto. Por ejemplo, en la falsificación de una firma. ¿Podrá el policía decir no le corresponde esta firma? No. Yo conozco a muchos policías que dicen, doctor, imagínense aquí la I no tiene el punto, no, es falso. La grafología, la metodología, etcétera, es un arte. La ciencia. Imagínense, ahí tiene la morfología, la tensión del lapicero, ¿no? El brazo de una pieza, el pulso, etc. Y nunca van a encontrar una firma idéntica de ustedes mismos a otras. Entonces otros dicen, no, mire, la O es redondita, aquí está muy igualada, no. Entonces necesita el auxilio de un experto. Lean el 204, a ver, vamos a, para que entienda un poco más. Artículo 204, pericia. Ya. Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. Lo necesitamos, ¿no? Para investigar ahora necesitamos el auxilio, ¿no? Científico. En este caso, por ejemplo, para descubrir si una firma corresponde a la mano caligráfica de Perico Pérez o no. Tiene que ser un experto, sí. Después vamos a ver el rama, arte, ciencia, técnica, las diferencias, ¿no? Cuando lleguemos a la pericia. Y este rol, jóvenes, ¿quién dirige la investigación? El Ministerio Público. ¿Quién es el brazo operativo? La policía. Pero los dos brazos operativos científicos son el IDIF y el IF. Ahora leeremos donde me detuve, perdón. Artículo 75. Instituciones de investigación forense. El Instituto de Investigaciones Forenses, INIF, es un órgano dependiente y administrativa y financieramente de la Fiscalía General del Estado. El Instituto de Investigaciones Técnico-Científico de la Universidad Policial depende de la Policía Boliviana. El Ministerio Público requerirá indistintamente la realización de estudios científicos técnicos al Instituto de Investigación Forense, IDIF, o al Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, para la investigación de delitos o la comprobación de otros hechos mediante orden judicial. Entonces, muchas veces la investigación necesita el auxilio de expertos. Por ejemplo, para determinar el ADN de una cavidad endovaginal general en un hisopado, ¿qué se necesita? Un perito en qué? ¿Sí o no? Para determinar si una mancha hemática es animal o es humana, ¿qué se necesitará? Un hematólogo, etcétera. ¿Se entiende, no?
sin auxilio técnico científico, ese trabajo del Ministerio Público y de Policía, no. Necesita sí o sí estos plazos, OP, accidentes de tránsito. ¿Qué pasa en los accidentes de tránsito? No, él se ha metido, no, tú te has metido, no, tú no has frenado, se ve la puñeta todavía, ¿no? Y a veces, muchos policías, hay policías también que son comedidos, o también sobrepasan, ¿no? En la maquetita, ¿no? Dime quién ha chocado, ¿no? No es también así, ¿no? Es que tú te metes, no, pero tú debes mirar a la derecha, no es tan así. Claro. Por eso cuando algún policía dice, doctor, venga, vamos a hacer la maqueta, ¿quién tiene la culpa? Obvio, ¿no? Pero no está. Hay también peritos en accidentología, el arrastre, ¿no? De la huella, ¿no? Si deja, ¿no? Neumático quemado, es una ciencia. Entonces necesita el auxilio sí o sí de expertos técnicos o científicos. Voy a hacer el sexto paréntesis y les voy a dar una tarea, no se van a enojar, pero es una tarea para ver en tele. Yo soy fanático, bueno, era fanático, no, ya no tengo mucho tiempo, soy renegar, tengo solucionar problemas. El último no es tan grande, es de mi tamaño, pero se siente importante. El último. Ojalá. Pues el tema es de que yo era fanático, no tengo, ¿han visto esa serie CSI Miami? Obviamente eso tiene su componente de ficción, ¿no? Pero cómo se detienen en un caso hasta no esclarecer el color de la pintura, qué empresa ha vendido, a quién. Imagínense si hay una huella, ¿no? Un residuo capilar, no saben ya la ADN, ¿no? Allá tienen registrado vacas de tal, y ya saben su ADN de quién corresponde, no. Aquí no. Aquí está entrando mi test, primero está pisando la sangre, ¿no? Aquí tengo huella, ¿no? Entonces, estamos lejos. Porque si existiese el 5% de esa capacidad del exterior, muchos casos no se descubriría o esclarecerían. Tal vez muchos inocentes no estarían, ¿no? A ver, vean eso, me comentan, pero es interesantísimo. CSI, ¿no? SCI, hay Miami, Nueva York, ¿no? Sí. Sí, está en Las Vegas. También, ¿no? O sea, también hay mucha ficción, pero es increíble, ¿no? Encuentran algunos decir, eso es verdad, yo tengo. Digamos, hay una mancha, o si viscosa, ¿no? Que tienen a descomponer y saben qué es, ¿no? Saben qué es. Entonces, eso falta, ¿no? Por eso yo les dije a veces, una vez casi me hago exiliar hasta acá, de hecho, por hablar de eso, no invierte en la investigación, ¿entiendes? El policía no tiene gasolina, el policía no tiene nada, ¿entiendes? El laboratorio de las fuerzas especiales solo es para sacar fotos, nada más y guardar. No les dotan de nada, ¿entiendes? Entonces, lastimosamente eso pasa. Ahora bien, otro paréntesis, no estoy muy de acuerdo. Si ustedes ven, ¿de quién depende el Instituto de Investigaciones Forenses? De la Fiscalía. Y si la Fiscalía es inquisitiva, puede que actuar de la mano, ¿no? Inclinarse, ¿no? Debería ser Independiente. ingerente, ¿no? Si va a depender. Y la policía también, el INCUB, ¿de quién depende? De la policía. Una vez en un juicio de aduana yo dije, bueno, yo era transitorio de aduana, pero esta vez estaba al otro lado, también es policía. Yo les dije, ¿quién ha hecho esta pericia? La Cámara de Comercio, adscrita aquí, a la aduana regional. ¿Y quién era el ente denunciante? La aduana regional. Y yo les dije, será imparcial el informe militar. ¿Se entiende? No hay duda. Bien. Entonces, ¿entienden? ¿No? En la investigación muchas veces se necesita el auxilio de expertos técnicos o científicos para llegar a una verdad material o
o desglosar un elemento de prueba técnica y científica. Ahí estamos bien, ¿no? Y vamos a... ¿Es buen tema? Silencio. ¿Sí? No. Yo les digo algo, perdón. ¿Qué me decían? En este caso, doctor, de las huellas dactilares, ¿no podrían también el Ministerio Público, no podría solicitar hacer ayuda para el reconocimiento de las huellas? Claro, precisamente, por ejemplo, en esa serie, pones la huella y cómo trabaja. Se encontraba, ¿no? Tú vas a dirección pública de esa aquí, ¿no? Aquí no, inclusive a veces tienen que compararlo con uno. ¿Sí o no? Muchas veces la huella no es suficiente, ¿viste? Perdón, joven, un ratito, ya, cuidado. Entonces, les decía, la alumna decía si es obligatorio la tarea. La tarea muchas veces, joven, no es para mí. ¿Se entiende, no? Yo les llevo mucho en edad, conozco un poco más que ustedes. Pero, si les doy una tarea, esta es para que se expanda, ¿no? ¿Se entiende? Si lo hacen por obligación, no lo hagan. Si lo hacen por inquietud, ¿no? Superación, háganlo. ¿Se entiende? Les voy a dar el título de una película, no película, de series, La Ley y el Orden. Hay uno donde a un gay, por lo que a una niña le despromociona, disculpen el término, ¿no? Para ser una cantante, la muchacha se toma venganza y les dice a tres del curso, no van a decir que les ha tocado, ¿no? ¿No? Profesor. Y él dice, soy gay, no soy pedófilo, me gustan los hombres, no, por favor. Lo meten a la cárcel, lo violan, la chica, la adolescente, pone los juguetes de los niños en su gavetero, ¿se entiende? Y después descubre, ¿no? De que la adolescente les introdujo. Exacto. Cambia y entra a una bañera y él saca, ¿no? No tiene ese comportamiento de una persona, es un niño. Claro. Incluso el mismo idioma, ¿no? El trauma, las acciones, pero tarde, ¿no? Y él lo desgraciaron su vida, le borraron de todo. En Estados Unidos, cuando uno está denunciado por delito de orden sexual, tiene un récord, ¿no? Todo donde va, ¿no? Bien, entonces, si alguien quiere comentar, si alguien quiere comentar. Entonces, falta política criminal, ¿no? Para alimentar la investigación criminal. No te puedes actualizar si no hay voluntad política. Yo les dije una vez, recuerda, yo puedo tener los genes de ir con cena, ¿no? Pero si me dan una peta para correr el rally, un torpe viene con un Lamborghini, ¿no? Con ventaja y todo, ¿no? Sí, seguimos. El siguiente artículo. Sí. Policía Nacional, artículo 295, facultades. Es como, ¿qué dice así, no? Facultades. Facultades. Los miembros de la Policía Nacional, cuando cumplan funciones de policía judicial en el marco de las disposiciones establecidas en este código, tendrán las siguientes facultades. Eso era, por ejemplo, cuando antes había la PTJ, ¿recuerdan? Ponían modificar eso, ¿no? No, está bien, solo no es porque tenía que hacer más investigación. El 295 es todas las atribuciones que tiene la policía. Eso ya no, ustedes ya no, ¿ya? Directamente sería autor de 297. Artículo 297. Dirección funcional.
que este código autoriza a prender a los imputados, los miembros de la policía deberán cumplir con los siguientes principios básicos de actuación. 1. Hacer uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario. 303 Compendio de Legislación Penal 2019. Eso me quiero cada vez borrar. 2. No utilizar armas, excepto cuando, inciso A, haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas. B. En caso de fuga, resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr la aprehensión del imputado. Previa advertencia sobre su utilización. 3. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de vejación, tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la aprehensión como durante el tiempo de la detención. 4. No permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social sin su expreso consentimiento, el que se otorgara en presencia del defensor y se hará constar en las diligencias respectivas. 5. Identificar a través de su credencial en el momento de la aprehensión como autoridad policial, indicando su nombre y apellido y cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra quienes proceda. 6. Informar a la persona en el momento de la aprehensión el motivo de esta, que tiene derecho a guardar silencio sin que ello lo perjudique, y a designar un abogado defensor. 7. Comunicar la detención y el establecimiento donde será conducido a los parientes u otras personas relacionadas con el imputado. 8. Consignar en un registro inalterable el lugar, día y hora de detención. La inobservancia de las normas contenidas en este presente artículo dará lugar a la responsabilidad administrativa y penal que corresponda. Dirección funcional de la actuación policial. Bueno, siempre, ¿no? Siendo casinos, insistentes, persistentes, como quieran llamar, todos tenemos derecho, ¿no? Todos. Y las autoridades policiales, esta actuación también debe ser proporcional, ¿no? Es decir, a ver, es un delito flagrante de robo de pan, por decir. La roba patada, ¿no? Consorcio, ¿vale? Muchas veces, como les dije siempre, hay buenos policías y malos policías, buenos fiscales y malos fiscales, buenos docentes y malos docentes, buenos alumnos y malos alumnos. Muchas veces la policía tiene no todos tienen una mente un poco anquilosada, ¿no? En que una persona denunciada ya es lo peor, ¿no? Entonces, tiene que, en un momento de una aprehensión, a veces tiene que identificarse, ¿no? Policía X, grado, ¿no? El motivo de la aprehensión, si hay resistencia, hay evasión, utilizar la fuerza necesaria. Es lo que decían los redactores, ¿no? Se llama la dosimetría de la actuación policial, ¿no? Por ejemplo, él decía, pues no decía, no, él la interpretó. Para matar un mosquito, por ejemplo, no van a es una mazoca, ¿no? Meter ahí, ¿no? Se cae todo el techo y qué hacemos. Entonces matamos de pum, ¿no? Sí, suficiente o no. Pero muchas veces se exagera. Una vez recuerdo la manera de tuve un caso y llegaron dos aprendidos, pero ni la peor víctima de Mike Tyson tenía esa cara.
de resistencia motor. ¿Qué ha pasado? Pero es su resistencia, esa. Se ha caído de cara, doctor. Es peligroso. Se puede ir la mano, ¿no? Entonces siempre tiene que guardarse la proporcionalidad del estado de acuerdo a la acción, la reacción, ¿no? Y ojo que los policías también ya tienen su sanción disciplinaria, ¿no? La famosa ley te lo diga María Galindo, ¿no? DDP. ¿Sí o no? Entonces es complicado. Entonces siempre tiene que guardarse la compostura y el respeto al enemigo, tiene que informarse, pues, ¿por qué es eso? ¿Qué es eso? Dejarle que tenga el auxilio o asistencia técnica. Y ojo, tiene que establecer con precisión la hora de su aparición para el cómputo, ¿no? De vulneración de plazos, ¿no? Mantener la acción de libertad, ¿no? Es muy importante. Y hay un aspecto que no sé quién será el Quijote que podría denunciar, ¿no? No se puede visualizar a los medios de prensa ni más. ¿Qué es lo primero que hace, no? Lo que dice el gobierno, ¿no? Pero el ministro del gobierno ¿no? Imagínense, ¿no? Con su chaleco, ¿no? Y lo más triste es que a veces los policías están encapuchados, ¿no? Es triste, ¿no? Pero ya les conté un caso, ¿no? Donde cuidado que esa persona que la acción sea inocente, ¿no? Y después viene la acción, ¿no? Discriminatoria, daños a la imagen. Muy complicado. Pero, ¿quién va a denunciar a un poder estatal, ¿no? Que no hagan eso. Entonces también se incumbe, ¿no? Porque después viene la lápida civil, ¿no? Bien, jóvenes, creo que falta un artículo más. Sí. Artículo 297. Dirección funcional. La Fiscalía ejerce la dirección funcional de la actuación policial en la investigación del delito. Dirección que tiene los siguientes alcances. 1. El cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios policiales de todas las órdenes relativas a la investigación del delito emitidas por la Fiscalía o los jueces. La autoridad administrativa policial no podrá revocar o modificar la orden emitida ni retardar su cumplimiento. 2. A requerimiento del fiscal, la asignación directa y obligatoria de funcionarios policiales para la investigación del hecho delictivo. Asignados los funcionarios, la autoridad administrativa policial no podrá apartarlos de la investigación ni encomendarles a otras funciones que les impidan el ejercicio de su comisión especial, sin autorización del fiscal. 304. Fiscalía General del Estado, Código de Procedimiento Penal. 4. La separación de la investigación del funcionario policial asignado con noticia a la autoridad policial cuando no cumpla una orden judicial o fiscal, actúe negligentemente o no sea eficiente en el desempeño de sus funciones. 5. Cuando corresponda, el fiscal podrá solicitar a la autoridad policial competente, a través de la Fiscalía del Distrito, la aplicación de sanciones disciplinarias para los funcionarios policiales separados de la investigación. Entonces, ¿quién dirige la investigación? El Ministerio. La policía tiene que obedecer, guste o no guste, a las directrices del fiscal. Pero aquí es lo interesante, ¿no? Depende del policía cuando hay la investigación del fiscal. Pero lastimosamente no es así. El policía depende más de la autoridad administrativa. ¿Por qué? ¿No? De su comandante, de su comando, ¿no? Recuerden que
Y este artículo dice que ninguna autoridad administrativa podrá pactar el gasto. No se dice. Muchos investigadores, su destino, ¿no? Cambio de destino, cambio de unidad. ¿Y qué queda este artículo? Pero el director de la investigación, que es el jefe de la investigación, el temor de ser y el policía tiene que acatar las directrices. Si su actuación es negligente, el Ministerio Público puede apartarlo, ¿no? Soluciones del proceso, ¿no? Por la salud, no el avance. Pero reitero, lastimosamente no se cumple. Para terminar, es uno de los factores en mi modesto criterio que falla la operativa de justicia, ¿no? Los investigadores no son investigadores simples. Tienen que estar atentos a una convocatoria, encuartelamiento, ¿no? O sea, los bloqueos, la voluntad, pelear con las varias bravas, ¿no? Pero otra ley establece. ¿Ya? Jóvenes, creo que termina, ¿no? El tema. Vamos a terminar el tema 4 de la. Tenemos que dar el cuarto tema, ¿no? Para el examen. Sí. Ahora me he desfasado, tenemos dos clases más, creo, ¿no? ¿Cuándo es el examen? A ver, si gustan, estudien y me pregunten. Si no quieren, me pasen y... Podemos avanzar, pero que no entre al examen. Vamos a determinar una clase para preguntas, ¿ya? No este jueves, el lunes. ¿Ya? Si no hay preguntas, ya les dije, quiere decir que saben muy bien o no saben nada. ¿Ya? La lista está. No quiero entrar a otros temas porque ya es igual.